Nos encontramos con la doctora Ana Bonet de Viola. Ella forma parte del staff de docentes de la Universidad Católica de Santa Fe y se ocupa especialmente de tratar todos los temas relacionados con el desarrollo y el derecho a la alimentación. Ha estado durante el año pasado también participando en las jornadas de la Laudato Si. Así que bueno, con ella queremos de alguna manera empezar a introducirnos en el tema de esto del derecho a la alimentación. Vos sos doctora por abogada. Bueno, contanos, ¿desde qué punto de vista una abogada se mete en esto de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación? Sí, el derecho a la alimentación es una herramienta jurídica, técnica, que sirve de alguna manera o tiene el objetivo de responder desde el derecho a la problemática alimentaria, es decir, de la problemática al acceso a los alimentos. Concretamente surge a partir de los pactos internacionales en temas de derechos humanos, en el artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un artículo muy importante que trabajamos aquí en el ámbito de investigación de la universidad, y brinda una herramienta para contribuir a la realización del derecho a la alimentación, es decir, para favorecer el acceso a los alimentos. De todos modos, es muy interesante esta perspectiva que planteás en relación con la soberanía alimentaria. Es decir, el derecho humano a la alimentación no tiene sentido solamente si no está relacionado con un sistema económico, político, social que favorezca la soberanía alimentaria, es decir, el acceso a los alimentos por parte de toda la sociedad y sobre todo, y esto es muy importante para la soberanía alimentaria, el dominio y la distribución equitativa de los recursos esenciales para la alimentación, que ese es un concepto muy importante para la soberanía alimentaria, sin el cual no se puede hacer efectivo concretamente, realmente el derecho a la alimentación. Más allá de la declaración del derecho a la alimentación, el marco normativo en nuestro país, ¿de qué manera, de alguna manera, garantiza este acceso? En nuestro país, los pactos internacionales de derechos humanos que recepcionan el derecho a la alimentación están incorporados en la Constitución Nacional, por lo tanto, este derecho es un derecho reconocido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, eso ya implica una base para el reconocimiento efectivo a nivel nacional. Sin embargo, es verdad que hay una reticencia todavía, porque esto por tradición jurídica en la efectividad judicial, en lo que hoy en día se llama justiciabilidad de los derechos sociales, como el derecho a la alimentación, pero de a poco, a través de algunas figuras, como por ejemplo el Defensor del Pueblo y también ministerios como el de Desarrollo Social, se van llevando a cabo políticas, pero no tienen tanto que ver con herramientas jurídicas, sino más bien con políticas públicas relacionadas con el derecho a la alimentación. En este sentido, es verdad que el derecho a la alimentación, por sus características, requiere más de acciones previas a la violación del derecho, a diferencia de los derechos tradicionales que muchas veces implican acciones posteriores, jurídicamente acciones ex post, en donde luego de la violación del derecho viene a resarcir. Hoy no tiene sentido esperar a que una persona muera de hambre para que el derecho actúe. Por eso son muy importantes las políticas públicas tendientes a prevenir las violaciones al derecho a la alimentación. En Argentina hay una ley nacional del año 2003 de promoción de la alimentación, establece un programa nacional de alimentación y nutrición que promueve la realización del derecho a la alimentación. Es una ley bastante genérica, una ley marco, que está destinada luego que cada ministerio pueda ir desarrollando programas y proyectos concretos para promoverlo. En ese sentido hay mucho por hacer todavía. Es decir, hay un marco jurídico y eso está muy bueno y está reconocido este marco jurídico también como muy positivo en el ámbito, por ejemplo, de la FAO, de Naciones Unidas, pero es verdad que ese marco jurídico debe dar lugar al desarrollo de políticas concretas y en eso todavía hay mucho por hacer. Argentina, como un país productor de muchísimos granos, sobre todo la producción del campo. Nos contabas también que estás trabajando en lo que es derecho de patentes y bueno, esta interminable discusión acerca de la propiedad del desarrollo de semillas. Sí, yo trabajé mucho el tema de acceso a las semillas, cómo la
la propiedad intelectual a través del sistema de patentes y de protección comercial de las tecnologías puede llegar a afectar el acceso a recursos esenciales para la alimentación, como son las semillas. Eso en Argentina es muy evidente y es un tema muy sensible, muy complejo, porque por un lado están involucrados intereses económicos que obviamente también tienen que ver con el desarrollo del país, pero sobre todo yo creo que acá el punto clave, y tiene que ver con la soberanía alimentaria, es que se necesita repensar una política agraria nacional, que no tiene solamente que ver con el sistema jurídico de patentes ni con la realización del derecho a la alimentación en particular, sino con una política económica agraria que repiense el sistema de producción de los alimentos, no solamente orientado al comercio internacional, a la producción de granos para la exportación, sino sobre todo en la producción y de alimentos y de recursos para responder a las necesidades, ante todo, de los habitantes de Argentina. Sí, porque sobre todo en las noticias vemos las cosechas récord, pero que son para exportación. Para exportación. Ese es el problema que tenemos, siendo que producimos alimentos, muchas veces tenemos problemas de satisfacción de los requerimientos locales. Entonces, bueno, eso implica una política que no tiene que ver solamente con el sistema de patentes, sino, sí, como decía, con una política agraria que implica mucho más que la simple modificación, por ejemplo, de una ley de patentes. Desde la soberanía alimentaria se plantea este modelo de la agroecología. ¿De qué manera se puede implementar y realmente puede satisfacer las necesidades alimentarias mundiales de alguna manera? Ahí hay un tema bastante complejo que tiene que ver, la soberanía alimentaria tiene que ver con el replanteo de un modelo de desarrollo, es decir, ¿a qué se llama desarrollo? Nosotros estamos acostumbrados desde la modernidad, donde se planteó una idea de progreso particular relacionada con el crecimiento económico, a pensar justamente en el modelo de desarrollo económico que hoy en día se expande a través de la economía de mercado y del sistema de producción industrial. La soberanía alimentaria, a partir de las grandes crisis relacionadas con el desarrollo, tienen que ver con los llamados riesgos del desarrollo, riesgos de la técnica, como por ejemplo la explosión de Fukushima, la explosión nuclear de Chernobyl, las contaminaciones en los alimentos. Empezamos a ver que la ciencia no solamente es productora de progreso, sino que también puede generar riesgos y a veces catástrofes sociales y ambientales. Entonces empieza a repensarse este modelo de desarrollo optimista para con la ciencia y con la producción industrial y el desarrollo económico, en vistas a repensar la convivencia, el desarrollo como orientado ya a mejorar la calidad de vida y a satisfacer las necesidades básicas de la población, en donde, bueno, el desarrollo sobre todo está orientado a que la gente viva feliz, a que la gente pueda, a que todos vivamos felices y no solamente a que algunos puedan obtener más ganancias de la producción económica. Ese es un poco los dos modelos. La soberanía alimentaria está un poco relacionado con este modelo alternativo y la agroecología vendría a ser un modelo o una forma de llevar adelante este modelo alternativo. Podría llegar a haber otras. Claro. Desde algunas perspectivas diríamos que estamos retrocediendo a esa economía cuasi familiar. Claro, si uno piensa en el desarrollo como en este sentido progresista de crecimiento económico, podría ser, de hecho hay varias teorías, esto no lo digo yo, hay varias teorías que hablan ya del decrecimiento, una teoría del decrecimiento, otros hablan como Arturo Escobar del postdesarrollo. Son diferentes conceptos que desde la academia surgen para explicar estos modelos alternativos al modelo de desarrollo de la economía de mercado, el modelo de desarrollo capitalista. Lo que está claro es que con el concepto de soberanía alimentaria, con los modelos de la agroecología, se trata de buscar alternativas y, como vos decías, alternativas que satisfagan las necesidades de toda la población mundial. ¿Puede la agroecología darle de comer al mundo entero? Implica también pensar de qué manera. Es decir, la agroecología no puede dar respuesta al nivel de consumo que existe hoy en día.
Claro. Pero el problema es necesario este nivel de consumo? Porque hoy en día se tira la mitad de los alimentos que se producen. Inclusive estamos acostumbrados a ya no esperar temporadas de absolutamente nada. Tal cual. A este modelo no responde la agroecología. Volver o avanzar en la agroecología implicaría a lo mejor empezar a comer alimentos nuevamente de estación, no importar tantos alimentos, sino alimentos que se producen localmente, dejar de tirar alimentos, porque hoy en día la producción alcanza para dar de comer a todo el mundo. Pero claro, la producción, pero no deberían tirarse alimentos. En los países industriales se tira 1/3 hasta la mitad de los alimentos que se producen. Con este nivel de derroche, la agroecología no puede dar respuesta. Claro. Pero sí, si empezamos a optimizar el uso de los alimentos, y eso sí está claro, que el problema del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria no tiene que ver con una cuestión de disponibilidad de alimentos, sino sobre todo de distribución. Cada día se producen más alimentos, pero cada día también hay más personas con hambre. Eso significa que los alimentos que se producen de más van a parar a la acumulación de los más ricos y al derrocho de los más ricos y no a los más pobres. Entonces el problema no está en producir más alimentos, sino en poder distribuir de manera más equitativa los alimentos que se producen hoy. Claro, digamos, volvemos al círculo de la malnutrición en el cual la educación desde el derroche y también desde el aprovechamiento es totalmente necesario para poder tener respuestas quizás a estos problemas. Claro, es un problema en el fondo de distribución y un problema de justicia más que un problema de producción y de modelo económico en ese sentido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Nos vemos ahora sí en el próximo bloque.